más célebres en lo que es política regional. Es investigador principal en la Universidad de Lisboa, invitado constante en todos los medios nacionales para hablar de todo tipo de tópicos, autor de dos grandes libros recientes muy conocidos. eh, El oficio más antiguo del mundo, que trata un poquito de lo que es política nacional, sus complejidades, traídas de una forma muy abierta para todo el mundo, no solo para el lector especializado, política nacional, política internacional, regionalismo, y luego más recientemente fue editor de Adelante Radicales, un libro súper interesante sobre el pasado, el presente y el futuro del radicalismo en Argentina. En lo personal, se los recomiendo muy ampliamente. Andrés, bienvenido. Nada, eso. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nacho. Fue un gustazo estar acá con ustedes y estoy acá para ustedes. Así que hablamos de lo que quieran. Decime por dónde vamos, Bueno, nada, cómo acá. venimos y ahí estaremos. Perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar vamos a arrancar con una preguntita que es ¿cómo le pegó la pandemia a la forma de hacer política en América Latina? ¿Cuáles fueron las estrategias que más te sorprendieron, tanto para bien como para mal? Linda pregunta para empezar. Linda pregunta para empezar. La pandemia le pegó a todo el mundo. A veces, cuando uno escucha pandemia global, le parece que hay una redundancia, pero no. Hay pandemias que pueden ser de amplio espectro, pueden arrastrarse por diversas partes del planeta, pero no englobarlo. Y esta es realmente global. Una pandemia que le pegó a todos los países del mundo y uno de los resultados es que en 2020 hay muy pocos que tuvieron crecimiento económico. De los grandes, China es el único. Los otros están por ahí cerca. Vietnam, por ejemplo. Países pobres, pero que tienen características compartidas con China, culturales, geográficas. Y entonces acá lo que me interesa destacar primero es que América Latina está en Occidente. Es decir, no veo en América Latina nada diferente a Europa o Estados Unidos. Si no dijera esto, estaríamos engañándonos pensando que tenemos alguna especificidad. Nos agarró igualmente impreparados y con la misma heterogeneidad de respuestas que uno puede ver en los estados de Estados Unidos o en los países de la Unión Europea. Segundo, para evaluar estas políticas es muy temprano. Estamos jugando, recién hablábamos informalmente antes de empezar, estoy en cuarentena en Portugal porque tuvimos la mejor primera ola de Europa y la peor segunda ola. Fue una cosa desastrosa, catastrófica. Portugal ahora está probablemente décimo, depende si contamos microestados, entre los países que tienen más mortalidad per cápita, habiendo sido uno de los países que tenía menos mortalidad en la primera ola. Y de esto también saco conclusiones, prepárense, porque esta segunda ola trágica tiene que ver primero con la estacionalidad, el invierno, segundo con las nuevas cepas, y tercero con el relajamiento, que en el caso de Portugal no fue social, fue una política del gobierno. La política fue restringir los comportamientos y las juntadas hasta Navidad, para salvar la Navidad, y después juntarse en Navidad y Año Nuevo. Tienen que ver la curva cómo se disparó. En Argentina lo que observamos es relajamiento de la sociedad, más que del gobierno. Acá fue una estrategia que fracasó. Por lo tanto, no nos podemos quedar tranquilos. 2021 va a ser un año tan pandémico como 2020. Así que juzgar las políticas públicas por lo que hicieron en 2020 nos puede llevar a una sorpresa. Como por ejemplo saber que Argentina fue de los mejores en primera reacción y es de los peores ahora. Igual que Portugal. Y en algunos casos, cuando pensábamos que había presidentes genocidas, Brasil, Estados Unidos, nos encontramos con que tienen la misma tasa de mortalidad que los países mejor comportados, que los que tuvieron una reacción sanitarista. Por lo tanto, conclusiones más adelante. Perfecto, perfecto. Muy interesante lo que dijiste, Andrés. Un poquito como alarmante y todo, pero es lo necesario para poder evaluar el futuro. Y en las estrategias comunicacionales, ¿quiénes fueron los protagonistas, tanto para bien como para mal nuevamente? ¿Y cuáles fueron las estrategias comunicacionales con respecto a la pandemia, los cuidados y demás, tanto a nivel global como a nivel regional, que más te llamaron la atención? En general, las mejores estrategias comunicacionales fueron las que estaban enancadas sobre una estrategia sanitaria. Se comunicaban lo que hacían. El problema fue cuando las estrategias sanitarias fueron o incorrectas o precarias en el tiempo, porque la estrategia argentina yo creo que fue correcta los primeros 3 meses, pero fue una estrategia eficiente para los primeros 3 meses. Era insustentable en un país pobre con las condiciones de informalidad que tiene Argentina. Y lo mismo se da en prácticamente el resto de América Latina. La solución más astringente, más restrictiva que se vio en América Latina fue la peruana, y fue la que tuvo peor resultado, porque la cuarentena fue súper estricta, pero la gente tenía que salir a ganarse el dinero porque no tenía empleo formal, y tenía que salir a comprarle la comida todos los días porque no tenía heladera. Por lo tanto, si vos tenés informalidad y pobreza, las mejores políticas son ineficaces.
Y la comunicación tiene que ver con eso. Vos podés tener un gran comunicador, pero si tenés una política que no funciona, la comunicación tampoco funciona. Sorprendentemente, las políticas más consistentes fueron de actores sanitarios que fracasaron o que no fueron acompañados por los actores políticos. En concreto, Suecia y Estados Unidos. Suecia comunicó muy bien todo el tiempo, pero no funcionó muy bien la estrategia sanitaria. En Estados Unidos teníamos a Trump haciendo desastre y a Fauci por detrás que mantenía la consistencia y a veces desmentía a Trump. Pero las políticas fueron desastrosas. La comunicación de Fauci fue buena, la de Trump fue mala. La combinación de ambas fue mala, porque siempre lo peor te tira para abajo. Es decir, que si tenemos que dar un ejemplo de comunicación exitosa, pongo el caso de Suecia, pero no acompañó una política sanitaria exitosa. Así que la comunicación a veces sirve menos de lo que pensamos. Ok, muy interesante. Y eso tuvo... Vos querías que yo hablase de las filminas y de comparaciones con otros países, pero a lo mejor después entramos por ahí. Después capaz entramos por ahí. Ya después tenemos un lindo eje con preguntas sobre política nacional. Bueno, acá tengo la segunda. Esta es de uno de los ingresantes que pregunta sobre el libro en el oficio más antiguo del mundo. Decías que es nula la coordinación internacional entre los países latinoamericanos. ¿Cómo es el estado actual respecto a la situación? ¿Cómo crees que va a seguir en los próximos años? Y si crees que, en cierto punto, la no cooperación fue un catalizador para el desastre sanitario. El primer capítulo del libro empieza justamente contando una experiencia personal. Un encuentro que tuve con uno de los participantes en el G20 en 2009. ¿Se acuerdan que en 2009 se estaba disolviendo el capitalismo? Después de las crisis sucesivas de las subprimes en Estados Unidos y el contagio mundial. Y en el G20 se estanca la sangría. Pero en ese G20, me cuenta este participante, a mí y a un grupo de 7 politólogos más, reunidos en Lisboa, que Cristina Fernández de Kirchner había participado, entonces presidenta, 2 veces. Y fueron las 2 veces para criticar a Uruguay. No solamente no coordinó su participación con México y Brasil, los otros participantes, sino que critica, por lo que entonces era el secreto bancario, a uno de los miembros del Mercosur. Imagínense que en la Unión Europea miran al Mercosur como algo parecido. Ellos tratan de ver mimetismo institucional por todos lados. Donde ven un bloque regional piensan que es como ellos, que tiene tribunal, que tiene parlamento y que se maneja coordinando. Y que cuando no hay coordinación, hay falla, hay que resolverlo. Y ahí observaban a un miembro del Mercosur criticando a otro miembro del Mercosur que estaba ausente, en presencia de otro miembro del Mercosur, Brasil, que se callaba la boca y después en reservado decía, ¿qué quieren que haga? Esto es lo que hay. Bueno, esa es América Latina. Vuelvo un paso atrás. ¿Podemos criticar a América Latina por esto? No mucho. Si criticáramos a América Latina por esto, estaríamos siendo eurocéntricos. América Latina funciona como Asia o como África, como cualquier región del mundo salvo la Unión Europea, con predominio de la soberanía estatal. Somos una región normal. ¿La estructura preexistente del Mercosur facilitó algo durante la pandemia? Una pregunta linda que no soy el que está mejor situado para contestar, porque no conozco los detalles cotidianos. Todos los días los ministros están en contacto, se dicen algo, los ministros de salud, se plantean si tienen contagios, si tienen vacunas. Yo no estoy al tanto de esas conversaciones cotidianas. Lo que se ve es que cuando hubo algún proyecto de producción o distribución común de vacunas, fue sobre todo realizado por privados. Sigmund Slim, este proyecto con AstraZeneca y Oxford, Argentina produce la vacuna, la manda a México, México la empaqueta y la distribuye, es un acuerdo entre privados. No tuvo nada que ver con la CELAC, ni con UNASUR, que ya no existe, ni mucho menos con el Mercosur, del que México no participa. Así que hay algún tipo de coordinación, hay redes transnacionales, hay acuerdos empresarios y hay comunicaciones entre gobiernos también. Pero las comunicaciones entre gobiernos, que son las que nosotros esperaríamos que produzcan algo, son a veces las menos efectivas. Una perspectiva nueva para verlo. Bueno, los presidentes no se llevan muy bien, esto es público, ¿verdad? Claro. Hay que hacer gestiones para que Bolsonaro y Fernández tengan una charla telefónica. En otras épocas, eso era lo único que no había que hacer, una gestión. Menem y Fernando Enrique Cardoso eran amigos, levantaban el teléfono y se llamaban. Ahora no te voy a decir que son enemigos, pero se disgustan mutuamente mucho. Tengo una llamada acá, pero no voy a responder. Muchas gracias, muchas gracias. Los proyectos de Argentina y Brasil, ¿divergen o convergen en el plano de lo que es la integración regional? En el plano de la integración regional convergen, porque ninguna busca la integración. Okay. Hay una confluencia de intereses que están afuera de la región.
y están sobre todo enfocados hacia China. China es la que nos compra, China es la que nos presta, y China es la que invierte potencialmente en nuestros países. Cuidado, si nosotros tenemos que ver quién es el principal inversor, por ejemplo en Argentina, siguen siendo los Estados Unidos. La mayor parte de las compañías viejas, bancos, financieras, aseguradoras, y no solamente son norteamericanas. Pero si uno ve la tendencia, lo que vemos es que China entra más y Estados Unidos no crece, al contrario. Y entonces esto es lo que hasta ahora no se veía en la Unión Europea. El principal socio comercial de un país europeo es otro país europeo. De su estabilidad financiera, los europeos dependen de Frankfurt, el Banco Central, en el cual 19 países comparten moneda. Nosotros tenemos monedas, cada una anda por la suya. En general, las monedas latinoamericanas no andan mal. Venezuela y Argentina son las excepciones. Bueno, y 3 países que tienen al dólar, El Salvador, Panamá y Ecuador. Los otros 15 se van arreglando. Y en todo el resto estamos siempre mirando al norte o al Pacífico. El vecino nos impacta mucho menos de lo que pensábamos o de lo que querríamos. Y por eso la integración regional no es que no se produce porque los presidentes son malos, o son tontos, o son cipayos. Es porque entienden qué es lo que les conviene a sus países. Y a sus países compartir la soberanía con el vecino no les sirve. No lo necesitan. No necesitan al vecino. Y esta relación con China me remito nuevamente a tu libro, donde decía que cerca del 20% de las exportaciones brasileras son hacia China. Sí, recordé bien el dato. Y esto como te acordás muy bien, solo que quedó viejísimo eso. Ahora está arriba del 30%. Bueno, y el año pandémico en un momento llegaron al 40%. El dato es correcto en la época en que salió el libro, hace 2 años, 3 años. Me quedé desactualizado entonces. Refuerza un poco la pregunta eso. ¿Cómo condiciona a Brasil el aumento en las exportaciones hacia China de cara al futuro, no solo a Brasil, sino al ser el principal actor de la región, cómo condiciona al cono sur? Muchísimo. Si vos mirás la tendencia en 20 años nada más, no hace falta más, desde el 2000 hasta ahora, 2021, lo que ves es que China era irrelevante para Brasil hace 20 años. Y ahora si vos sacás a China del mundo, Brasil se queda sin el 40% del comercio exterior. Y se tiene que quedar con la soja para quién sabe qué. De la misma manera hay una cierta dependencia. China depende de la soja brasileña. Pero solo eso. Brasil depende de China para el 40% de sus ingresos por comercio exterior. Y para muchas otras cosas cada vez más. También depende porque Brasil, por ejemplo, exporta a Argentina. Y en parte Argentina crece por lo que le vende a China. Si cuando China cae, nos caemos todos, porque estamos todos vinculados a través de lo que le vendemos o de lo que nos presta. No es igual toda América Latina. Cuanto más cerca de Estados Unidos, más dependencia de Estados Unidos. Cuanto más lejos, menos dependencia. E irónicamente, más dependencia de China. No solamente por la distribución geográfica, no solamente por la distancia, sino por la geografía de los recursos naturales. Nosotros producimos lo que China necesita. México no. México produce autos, que es lo que Estados Unidos necesita. Pasamos de un monstruo comercial como lo es China al otro monstruo comercial como lo es Estados Unidos. ¿Cómo modifica los planes, tanto la estrategia internacional de los países latinoamericanos como en general como región? ¿Cómo cambia la estrategia internacional con Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos? No cambia mucho. Cambia la atmósfera, cambian las estrategias, probablemente ahora va a haber más diplomacia, menos amenazas, más multilateralismo y menos unilateralismo. Pero la política exterior de los Estados Unidos es, diríamos, sistémica, estructural, depende de la relación de fuerzas con los grandes del mundo. ¿Qué significa esto en concreto? El gran rival geopolítico de los Estados Unidos era China con Trump y es China con Biden. Eso no cambia con el presidente. Y los dos lo tienen clarísimo. Y toda la élite, toda la estructura económica, militar, diplomática de los Estados Unidos lo tiene muy claro. ¿Qué es América Latina para Estados Unidos? Depende de la distancia geográfica. Para los países cercanos, América Central, México y el Caribe, son exportadores de emigrantes, por ejemplo, e importadores de remesas. Son exportadores de droga y son importadores de turismo, en muchos casos. Así que Estados Unidos tiene con estos países una relación particular. No sé si escucharon hablar alguna vez de USAID, es la cooperación extranjera de Estados Unidos. La Unión Europea da mucha plata en el mundo. Estados Unidos un poco menos, pero la que da, la da sobre todo en América Central, el Caribe. Y son países chicos, es decir, que un poco de plata para Estados Unidos es mucha plata para ellos. En Argentina y Brasil no nos vamos a enterar de la cooperación
para el desarrollo de Estados Unidos. En esos países es fundamental. Y el entrenamiento que hace Estados Unidos de las fuerzas de seguridad, de los vigilantes de fronteras, la ayuda que les da las Fuerzas Armadas. Estados Unidos es un país sin el cual no se entiende la política en América Central, México y el Caribe. Y sin el cual se entiende bastante bien en América del Sur. Uno de los países más dependientes, por supuesto, además de Venezuela y Colombia por razones de geopolítica y droga, es Argentina. Nosotros dependemos mucho de Estados Unidos por el Fondo Monetario Internacional. Brasil depende bastante menos. Como les decía antes, 40% del comercio con China, 10% con Estados Unidos. Compará con México, 80% del comercio con Estados Unidos. Para México, Estados Unidos es todo. Para Brasil, Estados Unidos es esto. Y eso que Bolsonaro hizo lo posible para alinearse con Trump. Y se alineó políticamente, pero no obtuvo mucho beneficio. Y por eso sigue la posibilidad de que Brasil compre el 5G, comunicación, internet de quinta generación, de Huawei. En parte porque ya hay instalaciones de Huawei y en parte porque es la más barata y más efectiva. Contra la voluntad de Estados Unidos. Hasta ahora Estados Unidos no tiene capacidad de evitar que Brasil queme el Amazonas o compre Huawei. Imagínate. Los privilegios de la distancia. Sí, es increíble. Justo hiciste mención, yo es como que orbito entre Argentina y Brasil, pero siempre abrís un eje muy interesante que es como que siempre quiero profundizar un poquito más, te voy a robar muchas así frases. ¿Qué tan duro fue el golpe de la derrota de Trump en las elecciones para Bolsonaro? Durísimo. Pero Bolsonaro es muy hábil. Parece que más hábil que Trump, inclusive. Esto no quiere decir que no vaya a perder eventualmente, aunque no está seguro. Es muy hábil para destruir a sus enemigos. Trump terminó siendo muy hábil para juntar a sus enemigos, que lo terminaron derrotando. Bolsonaro está siempre arriba. Si hoy hubiera elecciones, Bolsonaro pasa cómodo a la segunda vuelta. Y como están muy enemistados los opositores, es probable que también ganara la segunda. Él, a pesar de que estuvo 28 años como diputado en el Congreso, se presentó como un candidato antisistema, ferozmente anti-establishment. Si él rehabilitaba algún proceso político anterior, era la dictadura de 1964, no el proceso democrático del cual supuestamente era integrante. Y al final terminó negociando con los mismos políticos a los que criticaba, que en Brasil llaman el Centrón. ¿Qué es el Centrón? El grupo de una docena de partidos políticos de alquiler que representan intereses que ellos llaman fisiológicos en la literatura brasileña. No son ideológicos, son completamente pragmáticos, es clientelismo y patronazgo, cargos públicos. Su alianza, su estabilidad política hoy se debe a este acuerdo con lo peor del sistema político brasileño. El Lava Jato lo acaban de terminar. Lula va a ser absuelto por todos los delitos que se cometieron en la investigación. Es decir, que los escándalos de corrupción que rompieron el sistema político, permitieron la emergencia de Bolsonaro, hoy se terminan y Bolsonaro muy feliz está. Porque lo puso a Moro para desgastarlo justamente. Era un candidato alternativo, era un potencial rival. Hoy Moro no existe más. A lo de Bolsonaro no le tengo ninguna simpatía, pero sí algún respeto. Tiene un instinto natural para la política y para destruir oponentes. Espectacular. Bueno, antes de pasarle la palabra a Dylan, que para conversar un poquito más sobre política regional, les recuerdo a todos los que estén aquí que me pueden enviar por chat privado si quieren realizar alguna pregunta, Andrés. Dylan. Vale. Viendo un poco, bueno, estamos todavía viendo qué resultados hubo en Ecuador, ¿no? Pero parece como que América Latina, desde el fin de sus dictaduras, entra como en una ola, se podría hablar liberal en el sentido del término que se le quiera dar, más conservadora, después una ola más de izquierda o populista, tal vez en el sentido más lacrauniano del término, y parece que son olas, ¿no? Tuvimos una ola de socialismo del siglo XXI, centro-izquierda, que se terminó con unos nuevos presidentes de características conservadoras o liberales, y luego parece que, con tal vez los resultados de Bolivia, los resultados en Argentina, como que, y viendo tal vez lo que va a pasar en Chile, en Ecuador o en Perú, que América Latina parece que está en un ritmo, o más Sudamérica, en un ritmo sistémico. No sé qué te parece a vos y qué te parece de cara a este 2021 electoral importante, no solo en América Latina, sino también en Argentina. Esta, Dylan, es la interpretación más difundida. El giro a la izquierda, después de un giro a la derecha, después del giro a la izquierda. Es plausible, pero soy escéptico. Me fijo que en América del Sur, Chile, Paraguay, Colombia y Perú, y ahora Uruguay,
están gobernados por partidos o coaliciones de derecha, centro-derecha. Mencioné 5 países. Hay 10 países en América del Sur. Y 5 están gobernados por la derecha. Lo que yo veo es más bien una ola antioficialista. Lo que vemos es que los gobiernos se desgastan, o por errores, o por desempeño económico que no les es adjudicable, o por la pandemia. Y entonces el electorado cambia. Lo de Ecuador es un signo quizás que alimenta la hipótesis anterior, la de giro a la izquierda, porque fíjate que los dos que estarían pasando al balotaje hoy son de izquierda. Uno es el candidato Arauz de Rafael Correa, y el otro, Yacu, es un indigenista, también de izquierda, ecologista, antiproductivista, anti-extractivista. Quedó tercero, quedaron terceros y cuartos, los dos empresarios, uno un banquero de derecha y el otro un empresario, pero que iba con el Partido Socialista tradicional de Ecuador, así que centro-izquierda, que estarían contentísimos de votar contra el candidato de Rafael Correa. Así que vamos a ver la derecha, el centro y la izquierda convergiendo contra el populismo tecnocrático del candidato de Rafael Correa. Estos son odios nacionales. Tiene que ver con lo que generó Correa a favor y en contra en Ecuador. ¿Es una ola? Es difícil decir. De nuevo, se puede interpretar como parte de la ola de la izquierda, soy escéptico, se puede interpretar como parte de la ola antioficialista, compro, pero también tenemos que tener en cuenta las particularidades nacionales. ¿Qué vamos a ver en Argentina? Porque creo que aquí venías. Bueno, son elecciones intermedias. Eso quiere decir que no son elecciones nacionales. Son 24 elecciones provinciales. ¿Qué anticipo? No hace falta tener la bola de cristal, pero me parece que algo es muy previsible. 2 cosas mejor. El gobierno va a ganar probablemente la provincia de Buenos Aires, la provincia del Norte y la Patagonia. La oposición va a ganar la mayor parte de las provincias centrales. Mendoza, Córdoba, probablemente Santa Fe, Entre Ríos y Cava. Casi seguro que es así, con una más, una menos. Y después, el gobierno va a perder senadores y va a ganar diputados. Porque salen diputados electos hace 4 años y senadores electos hace 6. Y la distribución de las 8 provincias que votan senadores es desfavorable para el gobierno. Así que ¿veremos algún giro en Argentina? Sí, en las tapas de todos los diarios, porque el que gane la provincia de Buenos Aires va a ser tapa. Pero si leemos el resultado nacional por el resultado bonaerense, nos vamos a equivocar como los que pensaron que cuando ganó Esteban Bullrich se había terminado el peronismo. O como los que creyeron que los Kirchner estaban acabados cuando les ganó Alica Alicate. Ustedes son muy chiquitos y capaz que no se acuerdan. Pero... Bien. Y con respecto a las elecciones legislativas, se habla mucho también del bicoalicionismo, ¿no?, que hay en la Argentina. Hubo, sobre todo el año pasado, creo que sobre todo mencionaron bastante al país en el que estás viviendo, Portugal, la jeringosa, se habla mucho del pacto de la Moncloa, se utilizan muchos términos ibéricos, ¿no?, para hablar de lo que se quiere y lo que no se quiere en la Argentina. Y a veces estamos viendo, por supuesto, que muchos analistas predican que en algún momento la coalición oficialista se va a romper por diferencias internas, y por otro lado también se ve en la oposición que hay un ala más centrípeta y otro ala más centrífuga, tanto dentro del PRO como del radicalismo. Mi pregunta tiene que ver un poco de cómo pensás que se va a desarrollar ese bicoalicionismo, si es que existe, de cara a las legislativas, o si va a haber algún quiebre en algún momento. Los politólogos tenemos pocas cosas claras en el sentido de universales, persistentes en el tiempo y en el espacio. Una de ellas es el impacto de los sistemas electorales sobre los sistemas de partidos. Y de nuevo, está lleno de matices, pero desde Duverger sabemos que los sistemas electorales afectan la fragmentación del sistema partidario. Y el sistema electoral en Argentina es bastante restrictivo. ¿Qué quiere decir que es restrictivo? Que tiene altos costos de entrada. Si vos no sos uno de los partidos establecidos, la tenés muy complicada. Y si no, fíjense el cementerio de tercera fuerza que tenemos del 83. Recién el PRO consigue establecerse, porque hasta entonces habíamos tenido desde Allende, el PI, Alzogaray, la UCD, el Modín de Aldo Rico, el Frepaso, Chacho Álvarez, los partidos de Ricardo López Murphy, de Lelita Carrió. Recién el PRO consigue entrar cuando el radicalismo deja huérfanos su electorado después del colapso del 2001. Así que el sistema es bicoalicional porque hay incentivos para hacerlo. Y además, la sociedad argentina tiene 2 identidades muy fuertes. Una peronista o filoperonista, que es vocación popular y atracción por el poder, y una no peronista, que tiene más que ver con la sospecha del poder y con la identificación con la clase media.
Y eso es lo que los dos espacios políticos aglutinan. ¿Se van a quebrar? Miren, el peronismo solo se va a quebrar si pierde la provincia de Buenos Aires, porque ahí Cristina va a ser presa de los perros. Si pierde la provincia de Buenos Aires, los demás peronistas se la van a facturar a Cristina. Si no, no veo razones para quebrarse. Lo que hagan con Alberto es otra cosa. Frente, lo mismo. Me parece que hay inteligencia suficiente en los dos pedazos de Juntos por el Cambio. Pedazos no, tendencias. Los moderados y los extremistas, los duros y los blandos, los halcones y las palomas. Para darse cuenta que solos no pueden. Y para darse cuenta que lo que hizo Cristina le sirvió a todo el peronismo. ¿Qué hizo Cristina? Polarizó hasta las elecciones presidenciales y después se moderó. Lo que hace Larreta de moderar y lo que hace Cristina Bullrich de polarizar, le sirve a los dos en 2023. Porque tienen que abarcar lo más posible, tienen que evitar fugas para el centro y para el extremo. Así que estas peleas que se dan pueden ser sinceras, pueden ser sentidas. Si uno lo sienta a estos dos, o si sienta a los radicales más duros como Cornejo y a los más moderados, que quizás Martín Lustó, se va a encontrar con lo mismo, mutua conveniencia. Aunque no se hayan puesto de acuerdo para decir algo diferente, les sirve a ambos grupos decir hoy algo diferente. Andrés, tocamos el tema del coalicionismo, polémico. En algún momento, como sociedad, tenemos que blanquear las cosas y acceder a un bipartidismo al estilo norteamericano. Y del mismo modo yo te pregunto, con el proyecto que me recuerda mucho el proyecto ahora del Frente de Todos al proyecto de Joe Biden en Estados Unidos, el tema de la alianza con un sector un poquito más a la izquierda de la izquierda como es Bernie Sanders, han accedido a lo que era un modo de coalición que a mi parecer, al menos en mi corto conocimiento, se parece mucho más a lo que se construyó acá con el Frente de Todos. Y acá en Argentina, en algún momento, ¿vamos o nos conviene blanquear un bipartidismo tradicional como existía hace unos años? Bipartidista no es quien quiere, sino quien puede. Y justamente esto depende de los incentivos. Pero de hecho lo que vemos es bipartidismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamando coalición a lo que en realidad técnicamente se llama alianza electoral. En la ley está eso. En las elecciones se presentan partidos o alianzas. Y las alianzas caducan inmediatamente después de la elección. Que los partidos sigan coordinando después es decisión propia, de agencia, no de estructura. Pero que vuelvan a hacer alianza en la siguiente y se presenten juntos, pone una brecha enorme con lo que llamamos coalición en Europa. ¿Por qué? Porque en Europa los partidos compiten en las elecciones y después coordinan el Parlamento. La alianza es posterior. En Argentina la alianza es anterior y por lo tanto va en la misma boleta. Cuando el elector entra en el cuarto oscuro, tiene Juntos por el Cambio Frente de Todos. No tiene kirchnerismo y peronismo federal. No tiene radicalismo y PRO. Tiene todo junto. Así que para el elector hay una boleta, hay un partido. Las internas son de los partidos, no de los electores. Muy interesante. Ahora hablando del tema de las internas, creo que fue en el dossier de diciembre de Le Monde Diplomatique, no recuerdo ahora mismo qué autor, después lo voy a dejar en YouTube cuando se retransmita, hablaba de la construcción de proyectos individuales sobre el tablero del Frente de Todos. De que se hablaba mucho en tercera persona y nunca en nombre uno como parte del gobierno. ¿Qué observación puedes realizar sobre esta opinión? El peronismo fue siempre un combinado. Bueno, de nuevo, nosotros hablamos de coaliciones a veces para acuerdos entre partidos, pero dentro de los partidos hablamos de coaliciones sociales o de coaliciones de poder. Panebianco, no sé si entre ustedes hay politólogos, conocen esta literatura, no los voy a aburrir con eso. Coaliciones sociales, ¿qué significa? El primer peronismo era una coalición social entre los trabajadores urbanos y los conservadores rurales. Todo el voto conservador era antirradical y termina con Perón. En la Unión Democrática que enfrenta a Perón en febrero de 1946 no entraban los conservadores. Estaban los socialistas, los comunistas, los radicales, los conservadores quedaron boyando, huérfanos, y terminaron con Perón. Y buena parte del peronismo del interior es la herencia de los conservadores de antaño. Por supuesto que los radicales eran parecidos, el radicalismo variaba entre una provincia y otra. Y eso lo pueden ver en la última votación por el aborto. El bloque de diputados radical, 2/3 a favor del aborto. El bloque de senadores radical, 2/3 en contra. Porque los diputados radicales son urbanos, sobre todo. Representan a las grandes provincias centrales. Los senadores vienen de las provincias periféricas, que son más conservadoras. Por lo tanto, los partidos son coaliciones sociales fragmentadas, o si quieren, confederaciones de partidos provinciales.
pero después se presentan juntos y eso es lo que llamamos un partido político. Me dispersé de la pregunta que me habías hecho. No, pero fue bastante al punto. Dylan. Sí, un tema que es fundamental en la política argentina y que tiene una relevancia también, no únicamente para llegar a las urnas, sino también en cómo va a ser el gobierno, ¿no? de la coalición o del partido gobernante, tiene que ver con los sindicatos. Y vimos, tal vez al principio, el gobierno de Macri, que bueno, también por la pelea que tenía, sobre todo Moyano, ¿no? con Cristina Kirchner, hubo como unos meses de luna de miel hasta que se rompió esa cordialidad. Y siempre se presentó, y sobre todo, bueno, desde el surgimiento del peronismo y el acercamiento con los sindicatos, esta tensión entre gobiernos opositores y sindicatos, pero también los mismos sindicatos fueron marcándole la cancha, ¿no? A los gobiernos peronistas, sobre todo durante el último gobierno de Cristina, que se abrieron muchas divisiones. Quería saber tu opinión con respecto al rol que juegan los sindicatos en la política argentina y el poder que tienen, y tal vez a veces cuando miramos desde el llano y solo pensamos en partidos, tienen un poder un poco más grande del que pensamos. Gracias, Dylan. Esta pregunta me permite entroncar con la parte que no respondí de lo de Nacho, que es la interna peronista, entre diferentes sectores. Y los sindicatos representan lo que era el sector tradicional, del peronismo. ¿Hay eco? Perdón, ahí está. Listo, gracias. El sector central del peronismo está basado en el trabajo. El peronismo tiene una columna vertebral que es el trabajo organizado, que fue el proyecto inconcluso. A Perón le salió mal. Él no quería que hubiera una columna vertebral, quería que hubiera dos pilares de la comunidad organizada, el capital y el trabajo. Solo que los empresarios no le creyeron que se venía el comunismo y que él era el único que podía pararlo. Y por lo tanto no se alinearon con él. Entonces quedó sin el capital, solo con el trabajo. Un pilar se transformó en columna vertebral. Eso fue el peronismo, la esencia del peronismo organizado. Fueron los sindicatos. Los militares, no, son los que terminaron echándolo. ¿Qué pasó después? Decadencia económica. Lo que tenemos es un proceso de, obviamente, desindustrialización, pero también de pauperización y de informalización. Hoy el peronismo tiene dos grandes sectores sociales. El sector más o menos formal, que vive del salario, y el sector informal, que vive del subsidio. Y no hay carga de valor en esta descripción. Moyano y Grabois son dos representantes legítimos de dos espacios o sectores sociales muy diferentes, que tienen diferente relación con el Estado, diferente vivencia del peronismo. La gente que dice liderar Grabois está más relacionada con Cristina, que tiene más que ver con la asistencia del Estado y con un sentimiento fuerte de apego. La gente que está del otro lado del peronismo, la vinculada con los mercados formales, laborales, tiene menos conexión formal. Fíjense, menos conexión emocional, quiero decir. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo votan. Porque en Santa Fe y en Córdoba ganó Macri, pero los gobernadores son peronistas. Quiere decir que esta gente evalúa y vota diferente en función de la dimensión. Votaron mayoría junto por el cambio, pero votaron peronistas moderados, formales, formalistas si quieren, o de centro derecha, si prefieren, Schiaretti, Perotti, y lo mismo en otras provincias centrales, pero no son kirchneristas. Es difícil encontrar una provincia más antikirchnerista que Córdoba, y sin embargo tiene un gobernador peronista. El peronismo está dividido por sectores sociales. El sindicalismo representa uno de esos sectores sociales, uno. De ser la columna vertebral pasó a ser una pata, y una pata floja. Porque de nuevo, ¿cuál es el poder que tienen los trabajadores asalariados, sindicalizados en la estructura económica argentina hoy? Mucho menor que en el pasado. Porque la economía se cayó y porque la economía moderna requiere menos trabajadores asalariados sindicalizados. La evolución de la estructura económica transformó el peronismo, que se transformó de un partido laborista en un partido, dice Steve Levitsky, clientelista. De nuevo, sin juicio de valor. Más sostenido en el Estado que las empresas que dan trabajo. Ok. Perfecto. Y una pregunta que va un poco de la mano, nombraste a Schiaretti, al gobernador de Santa Fe. Uno a veces, ve el peronismo y ve, incluso dentro de la oposición, ¿no? Sectores que se identifican con el peronismo, con yo soy peronista de Perón, esta frase, ¿no? Que se dice, como que uno ve el peronismo y tiene a Gilles Fran, y después también tiene a sectores más de izquierda, y todos conviven y todos se identifican con la figura peronista, incluso dentro de
se vio en Cambiemos cuando Pichetto fue ungido candidato a vicepresidente, se juntó una mesa peronista dentro de Juntos por el Cambio. Entonces, ¿cómo se puede comprender? No sé si, bueno, estando en el exterior, hay veces que te preguntan qué es el peronismo y cómo uno puede explicar eso de que hay un Yildiz Fran, una Gabriela Cerruti, después incluso un Diego Santilli que se identifican con Perón. Bueno, la mejor respuesta la dio alguien que estaba en el exterior, acá al lado, en Madrid. Fue Perón. Cuando le preguntaron, porque le preguntaron cómo se dividía, ¿se acuerdan? Es una leyenda urbana, pero muy probablemente haya habido algo de esto. Le preguntaron cómo se dividía políticamente la sociedad argentina. Dice 50% radicales, 30% socialistas, 20% conservadores. ¿Y peronistas? Le hacen, peronistas son todos. Es muy fácil ser peronista. A nadie se le pide prueba de sangre. De hecho, y esto es verdad, en las primeras épocas del peronismo, cuando alguien, porque le obligaban o porque le convenía o porque se había convertido al peronismo, años después venía a afiliarse, si era alguien prestigioso o tenía un amigo dentro de la unidad básica, le hacían un certificado de peronista de la primera hora. Está todo bien, vos nunca fuiste, ahora querés ser, bienvenido. Esto fíjense cómo contrasta con el radicalismo, que es un partido donde para ser radical hay que haber tenido un abuelo radical. Si no, te complican mucho la vida. Pregúntenle a Rodolfo Terraño, a los que vinieron de afuera e hicieron carrera, pero siempre fueron sospechosos porque no tenían el ADN. Mientras que otros como Nito Artaza nunca había hecho política, pero cuando se mete, después del tema de la convertibilidad, y llega a senador por Corrientes, simplemente dijo que tenía familia radical. Son partidos muy distintos en este aspecto. El peronismo, puertas abiertas. El radicalismo, más excluyente. Bueno, vean los resultados. ¿Qué es ser peronista? Para mí, la definición tiene que ver con, primero, autorreconocimiento. Es peronista aquel que se dice peronista y es aceptado por los demás que se dicen peronistas. Pero si quieren dos elementos en común que tienen prácticamente todos los peronismos, es sensibilidad social y vocación por el poder. Perfecto. Bueno. Si le damos la palabra a Guido Jasovich, que querés una pregunta sobre el radicalismo. Jaso, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. Andrés, ¿cómo estás? Ya que somos correligionarios, me gustaría preguntarte cómo entendés y cómo ves hoy la interna dentro de la UCR, ¿no? Alguna vez te he leído en Twitter diciendo que la UCR funciona cuando, digamos, el poder es compartido en un pasado entre el sector más socialdemócrata de la capital federal con una línea más conservadora del interior, como fue Córdoba y hoy en día es Mendoza. ¿Cómo ves hoy en día la interna radical? Digamos, ¿para dónde apunta la UCR? Buena pregunta. El radicalismo tiene históricamente dos alas. Una más moderada, conservadora, otra más progresista, socialdemócrata. Institucionalmente el partido pertenece a la Internacional Socialista. Está afiliado al mismo partido, a la misma internacional de partidos que gobiernan España y Portugal. PSOE en España, Partido Socialista en Portugal. Internacionalmente está visto de esa manera. Adentro, algunos están más de acuerdo, otros menos de acuerdo. Pero las internas para mí se deben a la estructura geográfica del poder, no a la estructura ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Los peronistas pueden gobernar desde cualquier lado, no importa si vos sos gobernador de La Rioja. Si llegás al poder vas a mandar, porque se alinean los patitos. Si venís de Santa Cruz es lo mismo. Se alinean los patitos porque vos tenés el conurbano garantizado. Tenés una fuente de votos que va a tener siempre 40, 50, 60% de apoyo electoral para el partido. El radicalismo no tiene esa vertiente, no tiene ese yacimiento de votos, lo tiene que conquistar. Y el conurbano, no sé de dónde son ustedes, pero el conurbano es impenetrable para mucha gente, pero sobre todo para los que están más lejos del conurbano. Para los gobernadores o intendentes o legisladores del interior es muy difícil entrar al conurbano. Los que lo lograron entrar fueron los bonaerenses, que lo habían militado, o los porteños que lo tienen ahí cerca también, entonces por lo menos algunas zonas del Metrobús conocen o saben trabajar. ¿Qué significa esto? Que en la historia el radicalismo estuvo conducido desde el centro o desconducido. Al peronismo lo conduce cualquiera, no importa dónde venga, porque el conurbano siempre está. Al radicalismo, sin el conurbano, no lográs el gobierno. Y si lográs el gobierno, no lográs el poder. Te echan. Y por lo tanto necesitas a alguien que entienda el conurbano, que le entre. Y al conurbano le entran líderes de las Buenos Aires.
o porque lo conocen o porque tienen, y esto es importante, impacto mediático. Mucho más fácil para un dirigente bonaerense o porteño estar en los medios nacionales, porque son porteños, que para un mendocino, un jujeño, un correntino. Esto es clave. ¿Qué pasó con el radicalismo? En 2001 colapsa por el gobierno de la Rúa. Colapsa en capital y provincia. Se mantuvo con 500 intendencias, llegó a tener 10 capitales de provincia. 10. Hay 23 capitales de provincia. Casi la mitad las tenía el radicalismo. Hoy tiene 5 nada más. Pero hasta 2019 tenía 10. Así que tenía capilaridad en el territorio. Lo que no tenía es conurbano y capital. Con Martín Lustó recupera el electorado porteño. Tiene votos en capital. Siempre se mantuvo fuerte en el interior bonaerense. Le faltan los 2/3 de la provincia que está en el conurbano. Y la apuesta que están haciendo ahora es reconquistarla con Facundo Manes. ¿Qué es lo que tiene Manes? Nació en Quilmes, es de la zona central y tiene perfil mediático. ¿Qué ideología tienen Martín Lustó y Facundo Manes? Si quieren lo charlamos, pero no es eso lo que importa. Lo que importa es que son de la zona centro y tienen presencia mediática. Se viene una interna radical muy interesante y más teniendo en cuenta que quizá no tenemos paso. Andrés, ¿vamos a tener o no vamos a tener paso? No apostaría. Vieron que hay 3 ideas dando vueltas. En una de ellas las PASO se tornan simultáneas con las elecciones generales. Es decir, convirtiéndose de hecho en ley de lemas. En todos los casos, ustedes saben que por constitución hace falta mayoría absoluta del total de miembros de ambas cámaras. El peronismo eventualmente podría conseguir esos bloquecitos que andan bollando por ahí, pero tendría que ofrecerles bastante, y además los dejaría escrachados, porque tendría que ser un producto vendible, si no esta gente cuando vuelve a sus provincias, ¿qué dice? Venderse, votar por un principio es una cosa, venderse por plata es otra, así que tendrían que saber disimularlo, y cambiar las reglas durante el partido, en general no está bien visto, más allá del discurso de que las elecciones son caras. Más caro es no tener elecciones. Considero que tenés razón, Andrés. Bueno, hablamos del conurbano, hablamos del territorio, hablamos de la llevada de candidatos que son difíciles de insertar. Y acá podemos pasar a este tópico que es tan interesante y que has desarrollado tanto, que es la posible o los beneficios que puede traer la división de lo que es Buenos Aires, tanto por su territorio como por su masa demográfica y demás. Primero sería desarrollar un poco tu idea para quienes no son familiares con ella, los beneficios y en un futuro en qué se podría traducir políticamente hablando con la creación de candidatos y demás. Buenísimo. Bueno, cortito. La provincia de Buenos Aires tiene 2 problemas enormes, como ella misma. Una es que desequilibra la federación. Es tan grande que todos los equilibrios están distorsionados. Esto que les decía al principio, son 24 elecciones provinciales, pero la tapa, y esto se los puedo mostrar, ustedes pueden ir, fíjense que las tapas de algunos diarios, por ejemplo Clarín, son accesibles de cualquier fecha. Busquen las elecciones que hubo desde 1983, sobre todo las intermedias, siempre la tapa es el resultado bonaerense. Eso es lo que miran los medios. No es habitualmente lo que sirve para entender lo que viene después. Si la elección intermedia definiera la que viene después, Cafiero sería presidente. O Graciela Fernández Meijide. O de Narváez, o Sergio Massa, que ganó en 2013. Evidentemente distorsiona. Pero les cuento por qué. La segunda es que está tan mal organizada que condena a sus habitantes a la incompetencia, mejor dicho, a la ineficiencia del gobierno. No importa si a ustedes les gusta más o menos un gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todos fracasan. ¿Cómo sabemos que fracasan? Porque miramos los números. Los números de calidad educativa, de seguridad urbana, de pobreza, de organización metropolitana. Ustedes pongan el indicador y díganme qué mejoró en la provincia de Buenos Aires en los últimos 30 años. Volvemos al punto 1. ¿Por qué es tan desequilibrada? Porque tiene el 40% de la población. Pero es un 4% de la federación. Es una en 24. Tiene 40%. ¿Hay algún caso similar en el mundo? No. Por ejemplo, California, uno de los 50 estados de Estados Unidos, que sería la 6ª economía del mundo si fuera un país, es el 12% de los Estados Unidos. San Pablo tiene más de 40 millones de habitantes. San Pablo es tan grande como Argentina, pero es 22% de Brasil. San Pablo duplica Minas Gerais en población. La provincia de Buenos Aires casi quintuplica Córdoba. Casi, pronto la va a quintuplicar. Es decir, si ustedes dividen la provincia en 5 partes iguales, tienen las 5 provincias más grandes del país. Es una cosa... ¿Por qué pasa esto? Bueno, es legado histórico.
Pero ¿por qué sigue pasando? Hay dos razones, una es racional y la otra no. La racional es que el resto del país se beneficia de abusar de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó en Formosa, lo que estamos viendo en Formosa es posible sobre todo por dos razones. Porque la reelección indefinida le permitió a Gildo Infran acumular poder, concentrar e inclinar la cancha para ganar siempre, y porque el 93% de sus finanzas depende de la coparticipación. Es decir, los empleados públicos de Formosa se pagan con el IVA de los fideos del conurbano. La provincia de Buenos Aires aporta cerca del 40% de coparticipación y recibe el 20%. Las demás provincias le sacan plata. Si la dividen, las 3 o 4 o 5 provincias que surjan se van a dividir, porque se van a defender, van a tener más senadores. Y entonces la coparticipación de las demás se va a reducir. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Constitución del 94 obliga a que en el 96 se rediscute la ley de coparticipación. 96, pasaron 25 años. No se rediscutió y no se va a rediscutir. Porque si se rediscute, Gildo Infran tiene que devolver plata. Así que las provincias que actúan como pirañas de Buenos Aires la van a dejar así, languidecer. Esa es la racional. Hacen lo que les conviene. La irracional es la de los bonaerenses, que son succionados y se mantienen felices dejando que los porteños le impongan al gobernador hace 20 años. Todos los últimos 5 gobernadores bonaerenses son porteños. ¿Cómo sabemos que son porteños? No por lo que dice el documento, por la ocupación que tenían antes de ser gobernadores. Kicillof era diputado de Capital, Vidal, vicejefe de gobierno. Rucauf y Scioli habían sido vicepresidentes de quien los puso, pero antes de eso fueron diputados porteños. Y Solá nació en Recoleta y estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Imagínense que va a venir un presidente a ponerse un porteño a los cordobeses de gobernador, o a los mendocinos, y así durante 20 o 30 años. No entra en la cabeza de nadie. La provincia de Buenos Aires es ingobernable. Siempre le ponen un paracaidista y ese paracaidista siempre fracasa. Y no se dan cuenta de que eso no les conviene. En parte, algunos se dan cuenta, pero decidir es mucho más difícil que tomar conciencia. Yo no soy demasiado optimista con que Buenos Aires se divida en el corto plazo. Mi campaña es para dar estos datos, para que se den cuenta de que están perjudicándose a sí mismos, incluso los políticos bonaerenses, los intendentes que quieren ser gobernadores y no llegan. Y los mismos gobernadores porteños que vienen pensando que es un ticket para la presidencia. Y tampoco es. Esta provincia no le sirve a nadie de la provincia. Le sirve a los demás que lucran con ella. Bueno, nada, tenemos unas preguntitas más, ahora ya más de cara al futuro con el tema electoral. En general los argentinos, esto lo he visto en varios textos, tendemos a ser bastante más pesimistas sobre el funcionamiento de la democracia y de las instituciones, de lo que realmente funcionan, digamos. En reiteradas ocasiones comentaste que la democracia acá no se rompió en la escala en la que se rompió, por ejemplo, no sé, en Colombia, en México, en Brasil, donde se matan opositores, se persiguen, etc. Entonces, en general, con este tema de la neutralización de la oposición, que esto lo toca Levitsky con Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias, que lo habías mencionado hace unas oraciones, ¿cómo está el funcionamiento de la democracia en Argentina con respecto a la oposición y cómo evaluás el comportamiento durante estos últimos meses tan críticos en este año, tan explosivo como lo ha sido? Y también de cara al futuro en tema de cómo influye las PASO en la unión como oposición. La democracia argentina, hay un viejo libro que describía la democracia italiana en el periodo del pentapartido. 5 partidos formaban la coalición permanente de gobierno y se rotaban en el cargo, y el Partido Comunista nunca entraba al poder, pero siempre se llevaba parte del loteo. No entraba en el gabinete, pero tenía una de las 3 RAI, radiotelevisoras italianas, por ejemplo. Y el título era Sobrevivir sin gobernar. Es una democracia bastante efectiva para formar gobiernos, es una democracia menos efectiva para tomar decisiones y mucho menos para implementarlas. ¿Cuál es la ventaja que tiene la democracia argentina y que tuvo la democracia italiana durante mucho tiempo? Permiten que convivamos en paz. A veces lo damos por hecho, pero ustedes son chicos y no tienen por qué suponer que fue de otra manera o pensar que puede serlo, pero puede ser de otra manera. Podemos matarnos para decidir quién gobierna o qué medidas se toman. Así era Argentina hasta 1983. La gente se mataba porque no estaba de acuerdo políticamente. Ahora no nos matamos, tenemos grietas, discutimos en el asado familiar, dejamos de vernos con primas o cuñados. Y puede ser desagradable. De hecho, la grieta es muy intensa, a veces se torna pesada. Pero no nos matamos. La democracia argentina evita que nos matemos. ¿Permita que nos gobernemos? No mucho.
Este es el problema a resolver. De acá viene la cuestión de los pactos o la competencia. Con esta política en Argentina tenemos convivencia pacífica. Lo que tenemos también es degradación permanente a nivel económico. Tenemos que lograr ver cómo hacemos para mantener la convivencia pacífica y resolver el problema económico. Y para eso algo hay que cambiar, pero que eso no sea lo que funciona, que es la democracia. Buenísimo, Andrés. Bueno, nada, ahora abrimos un poquito a preguntas relámpago para el que quiera me manda por chat yo. Voy a leer dos que quedaron acá en el chat de asistentes. Y bueno, nada, después el que quiera me manda por privado y pregunta. Tenemos de Rodrigo Ventura y Marco, ¿qué características tendría una gran estrategia internacional argentina? Volviendo un poco al principio de la charla. Y si la política exterior argentina se rige más por coyunturas internas que por estímulos sistémicos. Buenísimo. Parece que me leyó algunas cosas, o si no, pensamos en la misma dirección. Una gran estrategia es lo que tienen habitualmente las grandes potencias para definir su lugar en el mundo que viene. ¿Qué aspiran a ser, dónde aspiran a estar? Las potencias medias y las potencias chicas no siempre tienen grandes estrategias, aunque hay un gran debate en la literatura sobre si conviene tenerla. La discusión fundamental para Argentina es cómo se para en un mundo crecientemente bipolar, en el que Estados Unidos y China tienen áreas de cooperación y áreas de competencia, y donde compitan, a lo mejor nos piden lealtad. Argentina no tiene capacidad para pelearse con ninguno. Así que la única gran estrategia argentina posible es amortiguar el conflicto entre las potencias, tratar de no convertirnos en un espacio de competencia entre ellas y ser simpático con las dos para sacar de las dos lo mejor que podamos. Es decir, ser lo más vivos posibles. La gran estrategia es ser vivos, porque somos chiquititos en una pelea entre gigantes. La otra era, a ver, sobre política exterior, ¿me la recordás? Buenísimo. Dije que me había leído porque yo trabajé y publiqué 3 artículos con Octavio Morim Neto, es un politólogo brasileño, donde analizamos las causas y los procedimientos de la política exterior de Argentina, Brasil y México, y mostramos que Brasil y México son países muy sistémicos. Uno puede leer qué es lo que van a hacer las diplomacias, la política exterior de estos países en función de su posición en el mundo. Medimos el poder que tiene Estados Unidos, medimos el poder de potencias alternativas y sabemos para dónde apuntan Brasil y México. Argentina no. No hay variable sistémica que vos busques en el pasado y te indique dónde Argentina va a estar y aciertes. Argentina puede estar en cualquier lugar. Es un país anti-Waltziano, para los que saben relaciones internacionales. Waltz era uno de los autores fundamentales del realismo, del neorrealismo, realismo estructural, y él decía que los países tienden a ser lo que las presiones del mundo y los inducen a hacer. Pero él no decía que, él no es determinista. Él lo que decía es, el que no lo hace, lo paga. Bueno, estas son las consecuencias. Argentina hace lo que quiere, lo que cree, los cambios de política domésticos son muy frecuentes, la política externa es muy volátil, y tiene todo el derecho y toda la capacidad de hacerlo. Y le va mal. Cuando uno no responde a los incentivos sistémicos, el sistema te la devuelve. De eso se trata. Tenemos toda la libertad y autonomía que quieran. Éxito, eso no. Bueno, ahí hablamos un poquito de Waltz, es una lectura que le debo a todos los internacionalistas que están acá presentes siendo estudiante de Derecho, pero ahora prometo ponerme al día con eso. Y justo preguntaron por el tema de las lecturas. Diego Giroldi pregunta qué estás leyendo y si recomendás algún libro en particular para repensar el país. Para repensar el país. Es buena esa. Tiene 3 años, 2 o 3. No, 2019. Debajo del agua. Debajo del agua es un libro de Martín Lustó, donde él cuenta, siendo un socialdemócrata, por qué cree que el Estado es el problema, contra el cliché de que el Estado es la solución. Decir el Estado te salva o el Estado es la solución es un dogma equivocado, porque el Estado de la dictadura no te salvaba, te mataba. Así que siempre depende del contexto, depende del encuadre. Lo que Martín dice es que este Estado te hunde, es una mochila de plomo, porque es un costo que se agrega a los costos de producción y cuando uno exporta el costo de su Estado. Y por lo tanto la solución para ser socialdemócrata es cambiar este Estado. A mí me parece uno de los libros, además es muy, muy ligero, muy fácil de leer, está escrito de una manera que dialoga fácil con el lector. Después hay cosas interesantes para leer
de afuera de Argentina, para entender el futuro de Argentina, porque si solo miramos a Argentina, Seymour Lipset, politólogo norteamericano, el único que presidió la Asociación Estadounidense de Ciencia Política y de Sociología, en años diferentes, decía: quien solo conoce su país, no conoce ningún país. Si conocemos solo una persona, no sabemos si es alta o baja. Solo somos altos o bajos en comparación con otros. Lo mismo, para entender a Argentina hay que entender al mundo. Y ahí conviene leer otras cosas. A mí una de las personas que me ayuda mucho, bueno, te voy a nombrar amigos, pero son de los buenos. Los 3 politólogos argentinos que hay que leer son Aníbal Pérez Linián, Vicky Murillo y Ernesto Calvo. Están los 3 en Estados Unidos, son los 3 más citados de mi generación, son además accesibles, a veces participan en medios, escriben en los diarios, pero también escriben mails si ustedes les escriben, se contactan con ellos. Y después hay un debate muy interesante sobre la historia de los estados en América Latina, que para algunos pauta el presente y predice el futuro. Y es un debate genial entre 2 argentinos también que están afuera, Sebastián Mazuca y Luis Schenoni. Sebastián está en Hopkins, y en Estados Unidos, y Luis está en Constance, en Alemania. Y lo que ellos dicen es que somos como somos por lo que nos pasó antes. Pero dicen lo contrario. Lo que dice Sebastián Mazuca es que somos como somos porque hubo Estado comerciante, mercader, en vez de Estado militar. En Europa los estados son fuertes porque fueron a la guerra. Mientras que en América Latina son débiles porque o no fueron a la guerra o fueron a guerras equivocadas. Y Luis Schenoni dice: no, guarda que hubo guerras. Y los estados fuertes son los que las ganaron. El problema es que los estados que perdieron no desaparecieron. En Europa, si perdías, te deglutían, te anexaban. En América Latina sobrevivías, y si habías sido derrotado y sobrevivías, eras un estado fallido. Tenemos tantos estados que no funcionan porque perdieron y sobrevivieron. Ese es el problema. Sea cual sea la posición que toman, los 2 escriben cosas interesantísimas sobre esto y hacen pensar. Estamos un poquito más cerca del cierre, pero tiraron una que no podemos dejar pasar, la verdad, que es, acá me lo pasó, sí, Julián Sibori pregunta qué piensa en general sobre lo que sucedió en el Congreso, y le doy un añadido: ¿peligra la institucionalidad en Estados Unidos? Saltamos de un tema a otro, pero bueno, no la podemos dejar pasar. No, bienvenido sea. Miren, primera cuestión: ¿hubo o no hubo un intento de autogolpe? Es decir, un intento del poder para permanecer después de la derrota electoral. Parece que sí hubo. Lo dijo Trump. Nosotros ganamos, nos hicieron fraude. No aceptamos el resultado. Y hasta último momento impugnó en todos los foros posibles, y sabemos de eso, no solo por lo que dijo públicamente, sino por las conversaciones que fueron filtradas con secretarios de Estado republicano, pidiéndoles que encuentren los votos que le faltaban. Y después sabemos que motorizó el ataque al Congreso. Fracasó. La cuestión es si fue una insurrección, que viene de abajo, o si fue un autogolpe, que viene de arriba, un intento de autogolpe. ¿Pudo funcionar? Bueno, hoy sabemos que no funcionó. El problema es, ¿qué pasa si dentro de 4 años gana un Trump más inteligente? No más hábil, porque Trump es hábil, pero más vivo, menos payaso. Guarda que todos pensaban que Hitler era payaso. Los payasos también son peligrosos. Así que si hay riesgo, sí, siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. Las democracias son dinámicas, están en movimiento. No pretenden ser como las dictaduras, que suelen ser finales. No hay solución final para la democracia, están siempre en evolución. Si está en evolución, puede dar un mal paso, tropezar y caer. En este momento parece que está más firme que hace un tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Porque hubo 10 republicanos en la Cámara de Diputados y algunos en el Senado que se diferenciaron de Trump cuando no lo habían hecho en 4 años. Se les quebró el bloque. No están dispuestos a aceptar sacrificar la democracia por su ideología. ¿Nace un trumpismo por fuera de la estructura del Partido Republicano? Y ya con eso cerramos. Prometo. Está bueno. No, pero me encanta esto. No lo llamaría trumpismo porque lo que Trump encarnó antecede a Trump. Hubiera estado ahí aún sin Trump. A lo mejor faltaba una figura que concentrase hábilmente esos votos, que hiciese la campaña en los 3 estados, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, que le dieron la elección hace 4 años y se la sacaron este año. Pero sabemos que hay una insatisfacción profunda en los Estados Unidos, sabemos que hay una grieta más identitaria que ideológica, y sabemos que hay una polarización
asimétrica y afectiva. Polarización asimétrica porque está mucho más radicalizada a la derecha que a la izquierda. Y afectiva precisamente porque no es ideológica, es de amor y odio. En nuestra grieta a la 10ª potencia. Es pensar que el opositor nació en otro país, como piensan muchos republicanos de Obama. Es pensar que el otro es un asesino, un comunista. Bueno, pero sabemos que está lleno cada vez más, pero no ofender a nadie, de terraplanistas y de antivacunas y de gente que piensa que la ciencia es un invento de Soros o de Bill Gates para inyectarnos GPS y controlarnos el pensamiento. ¿Qué se le va a hacer? Hay mucha gente de esa gente vota, el problema es que a veces se acercan a la mayoría, cuando tiene un líder hábil y mucho resentimiento, ese es el problema. Lo que en 2001 fue voto bronca, que en España se llamó indignación, de ahí los indignados, la rabia es un elemento muy fuerte, porque a veces, y esto está estudiado, uno vota en contra de sus propios intereses para castigar al que odia. La dignidad de la gente, en este caso, está por encima de los intereses materiales de la gente. Hace falta reconocer al otro, aunque si despreciamos al otro, lo estamos condenando a la polarización. Y esto es lo que muchos elitistas de las costas, mucha gente con la que quizás nos identifiquemos ideológicamente, hizo. Despreció a los que votaban a Trump. Y así lo que hacemos es entregárselos. Bueno, nada, Andrés, la verdad que estábamos hablando un poco, impresionante la charla. Nos dejaste deslumbrados a todos con el despliegue de conocimiento que hiciste y te queremos agradecer mucho. Te pido disculpas, no puedo estar presente hoy, Carlos, justamente por un compromiso previo. Capaz en otro momento Dale un abrazo. podemos realizar una charla, capaz él lo iba a poder desarrollar mucho mejor, mucho más sobre lo que era el aspecto de salud, así sobre puntual, con el tema de la vacuna, todas esas cosas de células y químicos y demás, que nos escapa a los interesados estrictamente en la política. Pero bueno, nada, agradecerte un montón. Para nosotros un espacio así joven y de poca vida es un lujo tener un invitado como vos. Esperamos, Me encanta. Esperamos poder Jóvenes clave. El futuro son ustedes. Tenemos la Y yo obligación de ser revolucionarios. encantado de ayudarlos. ¿Cómo, Nacho? Tenemos la obligación de ser revolucionarios, como en el libro. Exactamente, revolucionarios, siempre con respeto por la vida humana. Siempre con respeto por la vida humana, tal cual. De dar vuelta al orden de cosas, no de matar gente, tal cual. Pelear Y por estoy lo contentísimo buenísimo, de ayudar en lo que pueda. Cuenten conmigo para lo que haga falta. Y si fue amplia la charla, fue por las preguntas. Pero bueno, nada. Mil gracias. La verdad, muchísimas gracias. Perdón, pensé que tenía otra pregunta, pero era un chistecito. Pero bueno, nada, la verdad, muchísimas gracias, Andrés. Te agradezco un montonazo y esperamos poder tenerte pronto con nosotros para charlar en algo un poco más estructurado y demás. Nosotros queríamos aprovechar con 1000 preguntas de todo. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias, Andrés. Te agradecemos un montón. A ustedes, un abrazo enorme. Buenas tardes. Suerte. Buenas Chao, noches, chicos. perdón. Eso. Chao, mucha suerte, Andrés. Muchas gracias. Chao. Y gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Les agradezco, espero lo hayan disfrutado a los que todavía están aquí presentes. La charla la van a poder volver a ver por YouTube. Bueno, nada. Buenas tardes a todos y nos estamos hablando.